Creo que habría que estar viviendo bajo una piedra para no darse cuenta que estamos viviendo épocas de grandes cambios, no solamente en términos sociales, con el coronavirus que nos obliga pues a replantear lo que son nuestras reglas de convivencia social, sino también en términos sociales pues con lo que está pasando en Estados Unidos, la repercusión que está teniendo el movimiento de Black Lives Matter y las repercusiones mundiales que está teniendo estos acontecimientos en el país norteamericano. Creo que una época que se marca por ser la conjunción de varios cambios importantes que se dan a la vez. Por otro lado, principalmente tenemos lo que es el cambio tecnológico, con la llegada del 5G, con la llegada de nuevas tecnologías que dotan al hombre de un poder inédito en relación a lo que es la naturaleza, la edición de los genes, toda una serie de nuevas técnicas que permiten al hombre ser, como diría Descartes, el maestro de la naturaleza. Por otro lado, si queremos ver eso y las consecuencias que tendría en términos políticos también son amplias. Es a lo que vemos ahora en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero puede tener muchas más ramificaciones. Así que creo que en este contexto en el que se mezclan esos tres elementos que son el cambio social, el cambio político y la revolución tecnológica que se llama la cuarta revolución industrial, son elementos que nos harían hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos a punto de o estamos ya siendo testigos del fin de la humanidad como la conocemos? Vamos a responder esa pregunta en tres partes, ¿no? Como solemos hacerlo, una parte dedicada a cada uno pues, de los elementos, de los puntos que he mencionado. Así que bueno, vamos. Bueno, le hemos puesto esta primera parte, el hombre máquina, ya que parece que ese es el camino en el que nos hemos embarcado como humanidad. Hablemos de la cuarta revolución industrial. Es un concepto iniciado por Klaus Schwab, quien es el fundador del World Economic Forum, que en el 2016 de hecho presenta este concepto de la cuarta revolución industrial y lo define de la siguiente manera. Como una revolución tecnológica que desdibuja las fronteras entre la esfera física, digital y biológica. Antes de entrar un poco más en detalle sobre lo que significa esto, creo que habría que hacer un pequeño repaso en términos históricos de pues, cuáles han sido las tres primeras revoluciones industriales. La primera pues se da a mediados del siglo XVIII con la aparición pues de la máquina a vapor que pues de alguna manera revoluciona lo que es pues la industria, la economía. Se habla del advenimiento del mundo industrial en esa época. Segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX con la aparición de la producción en masa y la utilización de nuevas tecnologías como lo son el petróleo y la electricidad. Tercera revolución industrial, la más reciente que muchos de nosotros, bueno, yo no personalmente, pero muchos de nuestros conocidos o padres tal vez han vivido, que es pues a finales, perdón, del siglo XX, con la aparición del Internet, la masificación del Internet y de las computadoras pues de personales, portátiles, etcétera. La cuarta, la revolución industrial, es la que parece que estamos viviendo hoy día, ya que se marca, digamos, por la aparición de nuevas tecnologías que de cierta manera pues, permiten al hombre un control superior, digamos, sobre lo que es la naturaleza. Si queremos hablarlo pues en términos precisos, claramente es una época de hiperconectividad y ejemplos de nuevas implementaciones de la tecnología son, por ejemplo, pues la inteligencia artificial, carros que se conducen solos, en general el llamado Internet de las cosas, que es un nombre un tanto ridículo, creo yo, pero se refiere pues a estos aparatos que están dotados de Internet y les permiten tener un cierto nivel de inteligencia y poder asistir de esa manera al hombre de manera pues más efectiva, ¿no? El reconocimiento facial, etcétera, y una serie de elementos, digamos, de nuevas innovaciones que se incluyen en esos términos. Es un advenimiento de una nueva tecnología que, como vengo diciendo, permite al hombre un control inédito, como decía en la introducción, sobre la naturaleza. Ejemplo, la edición de genes. Son nuevas tecnologías que permiten modificar los ADNs. Se habla incluso de la posibilidad de crear humanos en laboratorios, de poder hacer tales cambios en el ADN para determinar de esa forma que el eventual ser humano que ahí aparezca cumpla con tales y cuales características.
Estamos hablando también de la biología sintética, que ya se viene utilizando en cierta medida con la creación de los OMG, los organismos modificados genéticamente. Se trata de una tecnología, en este caso la biología sintética, que permite pues, técnicas más simples, técnicas más prácticas para poder masificar esta producción. Entonces estamos hablando de una pequeña invasión, creo yo, de la tecnología en la vida del ser humano, en términos, pues digamos, directos, a primera vista, mejor dicho, pues es una tecnología que permite facilitar la vida del hombre. Sin embargo, vamos a ver pues a continuación que la cosa no es tan simple como parece. Hemos titulado esta segunda parte una recomposición de la geopolítica, en el sentido en que pues estas nuevas tecnologías efectivamente pues implican una carrera a nivel global por el acceso a las herramientas, a los medios para poder producir estas nuevas tecnologías e implementarlas en el mundo, en la población mundial. En ese sentido, pues vamos a hacer referencia a una obra, a un libro muy interesante que se llama El Mundo en 2020, 10 temas que marcarán la agenda global, escrito por Eduard Soler y Lecha, que califica el año 2020 de la siguiente manera: el año de las novedades que pueden alterar radicalmente el sistema económico, las políticas de seguridad y las relaciones de poder. Estamos hablando precisamente pues, de la carrera por el 5G. Es algo que ya habíamos mencionado en un video anterior. Habíamos mencionado que justamente esta carrera por el 5G, por obtener las capacidades que permitan desarrollar tal tecnología, está llevando una suerte pues, de guerra fría, de nueva guerra fría, pero esta vez entre Estados Unidos y China. Eso no se queda solamente ahí, sino tiene implicancias internacionales, claramente, que como son, pues, por ejemplo, la formación de nuevos bloques, de nuevas esferas de poder, es decir, Estados Unidos con sus satélites mundiales y China con sus propios satélites mundiales. Por ejemplo, Estados Unidos está comenzando a desarrollar esas tecnologías con compañías como son, por ejemplo, Nokia, que radica en Europa. Entonces, de esa manera surgen también, independientemente de estos dos actores principales, surgen nuevos grupos de poder que se incluyen también en esta guerra por el control del 5G. Ejemplo, últimamente Japón ha estado trabajando de la mano con la Unión Europea para poder pues, desarrollar herramientas que permitan masificar esta nueva tecnología. Y es interesante porque este capítulo en particular sobre la guerra tecnológica da una revelación, una frase muy, muy interesante, que es la siguiente. Los datos representan el nuevo petróleo. Es fuerte, o sea, si pensamos en las implicancias que tiene esta frase, creo que es bastante importante, considerando pues la importancia política que ha tenido sobre todo el siglo pasado el petróleo. Podríamos imaginar lo mismo, pero esta vez con los datos, con el Internet, con las nuevas tecnologías que permitan masificar el Internet de manera más rápida y de manera más efectiva. Inevitablemente esto va a tener consecuencias en las relaciones de poder, en las relaciones entre los grupos que ostentan el poder político, es decir, los gobiernos y el pueblo, nosotros. Está afectando bastante en términos de lo que es el activismo en Internet. Estas nuevas tecnologías permiten un descubrimiento, permiten ver de manera más fácil, más directa para aquellos que tienen estas herramientas, quiénes son exactamente los grupos que hacen activismo, que se oponen a las etcétera, las políticas de los respectivos gobiernos. Y lo que se menciona es un tema muy interesante que justamente dice que los algoritmos y la vigilancia en Internet, en este nuevo contexto de nuevas tecnologías, pues va a terminar potenciando la desigualdad social y la discriminación racial. Es importante sobre todo para poder considerar los pros y los contras, ¿no?, de lo que serían estas nuevas tecnologías. Hay un artículo muy interesante con el que me gustaría cerrar esta parte, que fue publicado en el diario El País de España. Se llama El fracaso de la revolución digital, escrito por Alberto Barreiro. No estoy de acuerdo
con todo lo que dice este artículo. Me parece que hay cosas que son un poco forzadas, que a lo mejor no corresponden tal cual a la realidad, pero hace un punto muy interesante, que es el siguiente. En los últimos años, con el desarrollo y el establecimiento de, por ejemplo, Silicon Valley en Estados Unidos como una suerte de meca de la tecnología, de las nuevas tecnologías, y de la City financiera de Londres. En los últimos años se han potenciado mucho estas mecas de la economía, mecas de la tecnología, que lo que han llevado justamente a todos los avances que estoy mencionando desde el principio del video, estas nuevas tecnologías. Sin embargo, no es un avance que haya permitido luchar contra las desigualdades sociales, contra todas aquellas cosas pues que ya marcan lo que es, pues, digamos, entre comillas, el fracaso del capitalismo en la actualidad. Todo lo contrario, se trata de redes, hablando particularmente de redes sociales, por ejemplo, de desarrollo de las redes sociales, de acuerdo a este artículo de Barreiro, pues han permitido este descontrol, digamos, en las redes sociales. Han llevado de cierta manera a la difusión de ideas justamente pro capitalistas a ultranza, pro derecha, que han terminado por, a la larga, llevar a lo que es el advenimiento, el surgimiento y la elección de Trump en Estados Unidos, o Boris Johnson, particularmente en Inglaterra, en el Reino Unido. Es un punto interesante que pone en valor, pues, que el hecho de que esas nuevas tecnologías no necesariamente están contribuyendo al desarrollo social. Sin embargo, me parece a lo mejor un poco forzado poner una cosa en relación a la otra. Creo que hay muchos elementos más en la ecuación. Sin embargo, es importante porque, independientemente del artículo, creo que es verdad el hecho de que las nuevas tecnologías no están funcionando necesariamente en el sentido en que deberían estar funcionando, es decir, cerrar brechas, acercar las oportunidades a las personas que las necesitan. Así que, bueno, nada, un punto interesante que nos permite, pues, cerrar esta segunda parte. Hemos titulado esta tercera parte un nuevo tejido social, ya que efectivamente el momento que estamos viviendo ahora es un momento de renovación de aquello que entendemos por tejido social, por bases de las relaciones humanas dentro del marco de una sociedad. En términos precisos, ejemplo simple, lo que está ocurriendo ahorita a raíz del coronavirus en nuestro país, por ejemplo, en todo el mundo realmente, pero hablemos de nuestro país. Creo que acá tenemos tendencia, pues, a ser muy cercanos el uno al otro, a saludarnos, a abrazarnos, esto y lo otro. Es algo que no se va a poder dentro del contexto de la llamada nueva normalidad. Es algo de lo que podemos comenzar a olvidarnos. Eso es por el lado interpersonal. Por el lado perdón, del trabajo también se vienen grandes cambios con la masificación del teletrabajo. Cada uno trabaja de su casa, lo que pues va a llevar a creo yo, al nacimiento de nuevas formas de ser en sociedad, en el sentido en que no vamos a estar a partir de ahora acostumbrados a las mismas cosas que teníamos antes. Va a haber una nueva manera de ser y existir como miembro productivo de una sociedad, y eso inevitablemente va a llevar a cambios sociales. Eso es lo que vemos por el lado de nuestro país. Sin embargo, creo yo que el hecho de la, digamos, renovación de lo que es el tejido social a nivel mundial, cada país, cada sociedad, con sus propias particularidades, pero podemos hablar de un fenómeno global. Hay una citación muy interesante de un autor que se llama Fernando Aramburu, que dice lo siguiente: mi gran temor es que si dura mucho, es decir, la pandemia, se rompa el pacto social y afloren comportamientos dictados por el afán crudo de supervivencia. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Es un riesgo, creo yo, que se nos presenta en la actualidad, cuando, por ejemplo, pues tenemos un gobierno como el que tenemos, que no cumple con, por ejemplo, brindar la atención a los enfermos de coronavirus, brindar las camas, brindar el oxígeno. Nada de eso son cosas que se hacen de parte del gobierno, lo que puede llevar a cosas bien graves de parte fruto de esa desesperación, de esa angustia de la que son víctimas a las familias de los afectados por el coronavirus. Por ejemplo, hay otra citación muy interesante que me gustaría mencionar acá, que va un poco de la mano con lo que acabo de decir, que es del autor Agustín Fernández Mayo.
que dice lo siguiente: cuidado con las pérdidas de las ideas, perdón, de la ilustración. Hablemos pues de la ilustración como el fenómeno intelectual, fenómeno histórico, que pues lleva en el siglo XVIII eventualmente a la Revolución Francesa, al advenimiento, repitamos la palabra, de pues una sociedad dentro de la cual el pilar del derecho, el pilar de la justicia es pues la soberanía de la dignidad humana, el derecho de cada hombre de poder pues determinarse, autodeterminarse a sí mismo de la manera que le parezca más conveniente sin hacerle daño al resto. Eso es en pocas palabras. Sin embargo, esta nueva normalidad social que estamos viviendo amenaza estas ideas. No solamente estamos hablando de las libertades reducidas en un contexto de emergencia, por ejemplo en nuestro país, que pues no podemos salir a la calle, no podemos hacer esto y lo otro, son libertades constitucionales que nos están siendo arrebatadas. Eso lleva, pues, creo yo, como mencionaba en la segunda parte, a una variación de lo que son pues las relaciones entre el pueblo y el gobierno de cada país. Y lo vemos particularmente, lo vemos de manera muy clara, más clara creo yo de lo que nos gustaría estar viéndolo, con las protestas que ocurren ahora en Estados Unidos. Es importante en el sentido en que creo que marca precedente, es un momento histórico de la lucha por los derechos de las minorías de manera más fuerte, de manera más indignada y más, digamos, ¿cómo decir?, convencida que antes. Creo que lo que estamos viendo ahora justamente es una reivindicación de los derechos de poblaciones que han sido víctimas del fracaso de un modelo económico que pues conlleva de la mano el fracaso de un modelo social, a personas que están dejadas del lado del pacto social, de los beneficios de formar parte de una sociedad, están hoy día reivindicando y reclamando aquello que se le dé, lo que no me parece nada más que justo. Es un nuevo mundo en ese sentido que se nos viene. Hemos comentado pues, digamos, en 2 o 3 puntos en qué consiste pues ese cambio de tejido social, así que pues pasemos un par de conclusiones. Bueno, como conclusión creo que podemos decir que sí, efectivamente lo que se viene pues es un cambio en la noción de hombre en sociedad, un cambio en la noción de relaciones de poder dentro de una sociedad, y es algo pues que se viene anunciando, creo yo, poco a poco hace una serie de años, desde que se volvió pues increíblemente obvio el fracaso en ciertos niveles de un sistema económico implantado pues a escala global, con ciertas excepciones, que es el modelo capitalista, ¿no? Que pues ha llevado a una situación en la que pandemias como el coronavirus son totalmente probables, en el que violaciones a los derechos humanos, como es el caso en Estados Unidos, son completamente reales. Creo que es más obvio que nunca que hemos llegado a un punto de inflexión en esos términos, en el que es absolutamente necesario poder acudir a nuevas soluciones, a nuevas maneras de existir en un mundo globalizado. Eso es por un lado. Por otro lado, el hecho de que estas nuevas tecnologías estén cada vez más presentes en la vida del ser humano puede parecer muy bueno y muy cómodo. Sin embargo, creo yo, y es acá que pongo mi grano personal, que es un proceso que está llevando una suerte de deshumanización. Creo yo personalmente que el hombre es hombre mientras no tiene esas capacidades divinas de justamente poder influir en la naturaleza de esa manera, de poder jugar con el orden natural de las cosas, como lo está haciendo con, por ejemplo, la edición de los genes que mencionaba en la primera parte. Creo que el hecho de jugar de esa manera con la naturaleza pues puede llevarnos a cosas como la que estamos viendo ahora con el coronavirus. Así que yo creo que sí. Efectivamente se viene un cambio muy serio, grave, importante en lo que se refiere pues al lugar del hombre dentro del mundo. Así que, bueno, nada, me cuenta qué les parece, si hay cosas que no mencioné, a lo mejor pues háganme acordar y conversamos todo, justamente para poder llegar pues a nuevas conclusiones, comentar las situaciones que estamos viviendo, creo yo, de manera constructiva. Así que nada, muchas gracias, nos vemos.